¿Alguna vez han sentido que su trabajo no es el correcto? Y no me refiero a simplemente incorrecto, de esos días en los que apenas puedes levantarte de la cama refunfuñando por el sueldo o el jefe, sino de esos que se te meten hasta los huesos, que te dan picazón en la piel y te hacen sentir en las entrañas un susurro que dice: este no es tu lugar, mi trabajo es exactamente así. Trabajo solo como guardián de un faro en un lugar llamado Black Ridge Point. Lo más probable es que nunca hayan oído hablar de él y, sinceramente, es mejor así. No aparece en ningún mapa popular. Los turistas no llegan hasta aquí. Incluso los lugareños fingen que no existe. ¿Y saben qué? Tienen razón, porque Black Ridge Point parece que no debió haber existido, como si la Tierra se arrepintiera de haber permitido que naciera. Normalmente, un faro debe ayudar a los barcos, iluminar para que no se estrellen contra las rocas y no se pierdan en el mar. Eso es exactamente lo que pensé cuando acepté este puesto. Pensé que haría algo bueno, útil, tal vez incluso noble. Pero aquí, en este faro, la luz no guía a nadie, encierra algo, lo retiene dentro. El rayo de luz no es una invitación, sino una advertencia. Y la noche de hoy no es como las demás. Hoy encontré lo que no debía encontrar. No estaba buscando nada inusual cuando me topé con ello. Era una guardia nocturna común y corriente, una de las cientos que he pasado en esta torre fría y carcomida por la sal que gime con cada ráfaga de viento. Parecería que en 2 años deberías haberme acostumbrado a todo, pero este lugar siempre se guarda algo bajo la manga, justo hasta que crees que estás a salvo. Esa noche decidí limpiar el almacén, simplemente para romper de alguna manera el silencio infinito. La habitación estaba llena de trastos viejos y olvidados, linternas rotas, herramientas oxidadas, manuales gruesos que no se habían abierto en décadas. Olía a moho, a madera vieja y a algo más, algo punzante que me irritaba la garganta. Estaba moviendo una pila de revistas viejas que llevaban los antiguos trabajadores cuando lo vi, una hoja de papel amarillento y quebradizo, atrapada entre la pared trasera y un estante. Lo saqué. El papel crujió bajo mis dedos, sin título, sin firma, solo 7 reglas escritas con una letra temblorosa, como si la persona que las escribió no hubiera dormido en semanas. Y estas reglas no parecían algo que alguien hubiera inventado por diversión, se sentían reales, sufridas. Cierra la puerta exactamente a las 23:00. Si después de eso escuchas que llaman, no abras. El que querrías ver no llamaría a la puerta. Esa era la primera línea, simple, pero se me puso la piel de gallina. La luz debe estar encendida constantemente. Si parpadea, debes encenderla de inmediato otra vez, incluso si para ello tienes que salir afuera. Se me dio un vuelco el corazón. Ya había hecho eso antes, salir cuando se cortaba la electricidad durante una tormenta. Pensé que era normal, que ese tipo de mantenimiento era simplemente parte del trabajo. Después de medianoche, no mires al agua. Si oyes que alguien te llama por tu nombre, miente. Si el agua intenta hablar contigo, cállate y no respondas. Me faltó el aliento. Recordé cómo una vez me pareció que alguien gritaba desde los acantilados. Estuve a punto de responder. Si ves a una persona parada en el borde del acantilado, no reconozcas su presencia, no hables, no te acerques. Un sudor frío me recorrió la espalda. Había visto a alguien parecido hacía solo unas semanas. Pensé que era un juego de luces. Debes irte exactamente a las 4:00 de la mañana, ni un minuto antes ni un minuto después. Siempre me iba cerca de las 4, pero nunca exactamente a esa hora. No sabía que fuera importante, quizás lo sea. Cuando caiga una niebla espesa, no mires por la ventana, podrías ver lo que no querrías. Pensé en las noches en que la niebla se volvía tan densa que no veía mi propia mano frente a mi cara.
Miraba por la ventana solo para no sentirme tan solo. Cada luna nueva, el barco regresará. No lo reconozcas, no intentes detenerlo, no mires. Esta regla fue la que más me impactó. No había visto ningún barco, pero hoy en el cielo solo había una fina media luna. Se acercaba la luna nueva. Me quedé allí mirando la lista. Mis manos temblaban ligeramente, apretando los bordes del papel. Parecía que el aire alrededor se espesaba, como si la habitación misma contuviera el aliento. Al principio, me reí con una risa débil y trémula. Pensé que tal vez era solo una vieja broma del anterior vigilante, alguna tradición espeluznante para asustar al novato. Pero cuanto más tiempo sostenía ese papel, más fuerte se volvía el silencio, como si todo el faro me estuviera observando. Y en el fondo de mi alma entendí algo. Esto no era solo una advertencia, era un desafío, una prueba, y sin saberlo, yo ya estaba siguiendo algunas reglas. Ya estaba jugando a este juego, me gustara o no. Intenté distraerme, de verdad, lo intenté. Caminé de un lado a otro por el piso principal del faro, tomé un libro polvoriento de una mesita, pasé las páginas sin ver una sola palabra, incluso encendí una pequeña radio de pilas con la esperanza de sintonizar alguna emisora borrosa del continente, pero solo escuchaba interferencias, y todo ese tiempo mis manos no dejaban de temblar. Temblaban como si hubiera estado demasiado tiempo en el frío, aunque las gruesas paredes de piedra del faro no dejaban pasar el viento. No era frío, era miedo, un miedo frío, silencioso y acechante. La primera regla resultó sencilla cuando la leí: cerrar la puerta exactamente a las 23:00. Fácil, ¿verdad? Solo girar la llave e irse. Eso fue lo que hice. Me acerqué a la pesada puerta de hierro, la que está al pie de la escalera de caracol, y giré la cerradura. Luego, otra vez, para estar seguro. El metal chirrió en señal de protesta, como si no quisiera que lo cerraran. Esa debería haber sido mi primera pista, y luego, exactamente a las 23:03, lo escuché. Empezaron los golpes, 3 golpes lentos y claros. Luego, silencio. Un silencio tal que te presiona los oídos, esperando a ver qué harás. Me quedé helado en mi lugar, con los ojos muy abiertos. No esperaba que esto ocurriera de verdad. Ni siquiera recordaba haber oído golpes antes de esta noche. Pero ahora que realmente escuchaba, que realmente prestaba atención, me di cuenta. Lo había oído antes, tal vez inconscientemente, pero en lo profundo de mi cerebro, ese sonido estaba guardado, como un recuerdo que en realidad no es tuyo. Y entonces lo comprendí. Esto pasaba cada noche. Simplemente no me daba cuenta, o tal vez no quería darme cuenta. Retrocedí de la puerta. El faro estaba en un acantilado. No era posible que alguien subiera hasta aquí, así como así. Desde la orilla sale un sendero estrecho y las rocas de abajo son afiladas y despiadadas. A una persona subiendo por ese sendero se la oiría. Sus pasos resonarían, pero hoy no oí nada. Y luego, ¡oye! La voz me golpeó como una bofetada, masculina, grave, un poco áspera, como si no se hubiera usado en mucho tiempo, pero había algo en ella que no estaba bien, como una canción interpretada por alguien que sabe todas las palabras, pero no entiende el significado. Demasiado uniforme, demasiado cautelosa. Creo que me he perdido, dijo la voz. No me moví. Apreté las mandíbulas hasta que me dolieron. Me quedé mirando la puerta como si pudiera estirar un brazo y agarrarme. Perderse aquí de noche, eso no tenía ningún sentido. No sé por qué, pero estaba seguro de que esa voz no podía pertenecer a este lugar. Por favor, volvió a decir, esta vez más suave, como intentando parecer débil. Tengo poco tiempo, tienes que dejarme entrar. Casi me acerco a la puerta. Algo flaqueó en mí, un reflejo, un instinto, esa vieja costumbre humana de ayudar a los necesitados. Pero entonces mi mirada se posó en el papel que me había guardado en el bolsillo de la chaqueta. Regla número 1. No abras la puerta. Mis dedos se apretaron contra la tela. Retrocedí.
La voz continuó, suplicando, rogando, insistiendo, cada palabra más convincente que la anterior. Intentó sonar asustado, luego amable, luego enfadado, pero yo me quedé inmóvil, con la boca cerrada. Entonces, sin previo aviso, la voz simplemente se apagó. Silencio, ni un solo suspiro, y luego, pasos. Pero no eran los pasos que resuenan en el sendero de piedra. No, estos eran diferentes. No había crujido de grava, ni roce de arbustos, solo un ritmo suave y acompasado, como si los pies pisaran en el aire vacío. No se dirigieron de vuelta por el sendero, no se desvanecieron en el bosque, simplemente se adentraron en la oscuridad total de la noche que se extendía más allá del faro, como un mar infinito de la nada. No respiraba. Entonces, algo se deslizó por debajo de la puerta, un suave sonido rasposo, como papel sobre piedra. Me quedé mirando la rendija bajo la puerta, una hoja de papel ensangrentada, no solo manchada, empapada en manchas oscuras de color marrón rojizo. Dudé. Mis dedos flotaban sobre ella, vacilantes. Podía ser un truco, podía ser una trampa, pero dejarla ahí parecía aún peor. Así que, con cuidado, la levanté. Los bordes estaban pegajosos. El olor era metálico, acre, nauseabundo. La desdoblé lentamente. Allí había palabras, líneas temblorosas escritas a mano, igual que las reglas, pero más pequeñas, más ilegibles. Empecé a leer, pero no llegué muy lejos, porque en el momento en que mis ojos se toparon con la segunda línea, la luz parpadeó, no de forma suave ni fluida, fue un fallo brusco. Se encendió, se apagó, se encendió, y por primera vez, en esa noche, supe que no estaba solo. Cuando miré el reloj, marcaba exactamente las 12 de la noche, medianoche. Apenas mis ojos registraron la hora, la luz del faro, mi única defensa real contra las pesadillas que ocultaba Black Ridge Point, volvió a parpadear bruscamente una vez, luego otra, una, dos, y luego oscuridad. El rayo, que normalmente se deslizaba con firmeza sobre el océano negro, simplemente desapareció, se desvaneció, así de simple, sin previo aviso, sin el zumbido de la energía apagándose poco a poco, simplemente se apagó, y en ese instante algo muy dentro de mí comprendió: esto no es solo un fallo, esto no es normal. La segunda regla ahora la recordaba con claridad. La luz debe estar encendida constantemente. Si parpadea, debes encenderla de inmediato otra vez, incluso si para ello tienes que salir afuera. Una descarga helada de pánico me atravesó el pecho. Se me cerró la garganta. El corazón me latía tan deprisa que parecía que me iba a romper las costillas. Busqué a tientas una linterna en la mesa más cercana. La agarré con manos temblorosas y corrí hacia las escaleras. Los viejos escalones de caracol gemían bajo mis pies mientras subía a toda prisa a la sala de la linterna. El frío me golpeó a mitad de camino. Un frío inusual, no solo el frío del aire marino. Estaba mal. Para cuando llegué arriba, podía ver mi aliento. Espesas nubes blancas salían de mi boca como el humo de una hoguera. Mis dedos ya estaban entumecidos. La barandilla de metal me quemaba la piel como si fuera hielo, y entonces la luz sobre mí se atenuó hasta convertirse en un suave resplandor y se apagó. Todo se sumió en la oscuridad, una oscuridad total y absoluta. Encendí la linterna. Un débil rayo amarillo cortó la habitación como un cuchillo, temblando junto con mi mano. Lo apunté al generador. Mi corazón latía con fuerza y el sonido de sus latidos resonaba en mis oídos más fuerte que el viento de afuera. Pulsé el interruptor principal. Nada, ni chispas, ni zumbidos, nada. Se me cortó la respiración. Me acerqué al generador de emergencia. La esperanza se aferraba a mí como un salvavidas, pero algo me detuvo. No fue un sonido, no fue un toque, solo un sentimiento. Ese mismo sentimiento espeluznante que te tensa la piel, la sensación de que te están viendo, de que haya alguien ahí. Y entonces, por el rabillo del ojo, lo vi. Algo estaba de pie afuera, inmóvil,
justo en el borde del acantilado, allí donde la luz, normalmente, no llegaba. No era humano, se parecía a un humano si entrecerrabas los ojos desde lejos y nunca antes habías visto a uno. El contorno, la forma, pero algo andaba mal, demasiado alto, demasiado flaco. Sus brazos colgaban de una forma que me revolvía el estómago, y donde debería haber estado el rostro, solo había una mancha borrosa de oscuridad arremolinada, ni ojos, ni boca, solo el amago de una cabeza, girando como humo atrapado en un frasco. No se movía, simplemente estaba allí, observándome a mí, o tal vez al faro. En cualquier caso, el mensaje era claro. La luz se había apagado y eso estaba esperando. Me volví hacia el generador. Mis manos casi no me obedecían por el frío. Se resbalaron de las manijas un par de veces antes de que lograra agarrar el interruptor de encendido. Miré por encima del hombro. La figura dio un paso adelante. El pánico se apoderó de mí. Golpeé el encendido con la palma de la mano. ¡Vamos! 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 Con un fuerte rugido, el generador tosió, estornudó y finalmente rugió, cobrando vida. La luz sobre mí se encendió, no parpadeó, estalló, perforando la noche brumosa como una espada de fuego. Toda la habitación se llenó de un resplandor cálido y cegador. Me di la vuelta y miré hacia el acantilado. El nudo en la garganta desapareció. La figura ya no estaba, ni rastro, ni huella, ni un susurro en el viento. Solo la noche y este maldito mar infinito. ¿Qué? ¿Qué fue eso?, susurré, como si decirlo en voz alta lo hiciera real. Mi corazón latía frenéticamente en mi pecho, fuerte e irregular, como un tambor de alarma. Mis pensamientos daban vueltas, negándose a calmarse. Cada segundo que pasaba hacía que el silencio a mi alrededor fuera más pesado, como si presionara mis pulmones. Intenté distraerme, pasando torpemente de una tarea inacabada a otra. Revisaba el nivel de aceite, ajustaba los haces de luz, limpiaba superficies que ya estaban limpias, todo para mantener mis manos ocupadas y calmar mi mente. Pero hiciera lo que hiciera, ese agudo sentimiento de ansiedad solo se hacía más fuerte. La gente no va a trabajar a un faro por diversión. Nadie sueña con pasar meses aislado en una torre fría y crujiente junto al mar, aislado del mundo. No te despiertas un día y dices, quiero quedarme a solas con las sirenas de niebla y la brisa del mar. No, terminas aquí porque estás huyendo, escondiéndote, escapando. Mi razón era sencilla. No me quedaba nada, nada a lo que aferrarme, nada que me retuviera en el mundo que alguna vez llamé hogar. Crecí en un pequeño y tranquilo pueblo en el borde de una reserva, en uno de esos lugares donde las historias flotaban en el aire y la gente aún asentía ante lo invisible. Mi abuelo era un anciano orgulloso y arrugado que había sobrevivido a demasiado y hablaba muy poco. Se sentaba junto al fuego y nos contaba historias que se parecían más a advertencias que a cuentos de hadas. Hablaba de espíritus que no permanecían muertos, de voces que llamaban desde el agua y de la niebla que traía consigo algo más que humedad. De niño no le daba importancia, pensaba que era solo parte de nuestra cultura, una forma de asustar a los niños para que se portaran bien. Pero luego ocurrió el accidente. Mi esposa, mi hijo pequeño desaparecieron. Una noche lluviosa, una carretera resbaladiza y simplemente la nada. Después de eso, todo lo que decía mi abuelo empezó a sonar menos como un mito y más como un recuerdo. Todo lo que quería era desaparecer, dejar de oír el eco de juguetes con los que ya nadie juega, dejar de ver su taza en el armario y sus zapatos en la puerta. Necesitaba silencio, distancia, vacío. Por eso, cuando surgió el trabajo en el faro de Black Ridge, acepté sin dudarlo. Pagaban bien, las exigencias eran pocas y lo mejor de todo, nadie hacía preguntas. Pero ahora empiezo a preguntarme, ¿elegí yo este lugar o él me eligió a mí? Intenté ahuyentar esos pensamientos. Me dije que simplemente estaba cansado,
que el dolor le hace cosas extrañas a la mente. Me senté a beber un café de nuevo. La taza temblaba en mi mano. Entonces, el viejo reloj de pie dio las 12:30 y escuché su voz. «¡Oye!», grité, más por costumbre que con esperanza. Pero el vello de mis brazos se erizó. La voz venía de afuera, junto al agua, y pronunció mi nombre, clara, suave, familiar. Todo mi cuerpo se tensó, se me secó la boca. Regla número 3 del manual del guardián de Black Ridge. Después de medianoche, no mires al agua. Al principio, bromeaba sobre las reglas. Me reía de ellas como si fueran alguna extraña broma para los novatos cuando recién llegué aquí. Pero siempre las había seguido, hasta ahora, porque esta voz no era simplemente una voz cualquiera. Era la voz de mi madre, y ella lleva muerta 10 años. «No, no, no», susurré, pero incluso mientras lo decía, mis pies empezaron a moverse, como si no les importaran las reglas, como si pertenecieran a otra persona. Me acerqué a la pequeña ventana redonda, la que ofrecía una vista perfecta del mar. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que la sal de las lágrimas me quemó las comisuras de los labios. «Ven aquí, por favor, te necesito». Esa voz era ella, la forma tan tierna en que me llamaba cuando la cena estaba lista, la forma en que me calmaba cuando lloraba después de tener pesadillas. Mis manos apretaron el alféizar, mis rodillas se congelaron, mi cerebro gritaba, «¡No lo hagas!», pero mi corazón susurraba, «¿Y sí?». Entonces vi algo. El agua no estaba tranquila, se movía, casi convulsionaba, como si estuviera en pánico. Eso no se acercaba a través del agua, la estaba repeliendo. El agua burbujeaba, se arremolinaba y retrocedía en olas lentas y vacilantes, como si no quisiera tener nada que ver con lo que estaba emergiendo desde abajo. No podía respirar, porque aquello empezó a tomar forma. Ni hombre, ni mujer, ni ninguna criatura que hubiera visto o de la que hubiera leído jamás, sino una forma viva, incorrecta, imposible. No tenía lugar en este mundo. «No, no, ¿qué demonios es eso?», susurré. Se me quebró la voz y, por primera vez en mi vida, comprendí que el agua, eso mismo que necesitamos para existir, lo que trae vida, paz y tranquilidad, podía ser aterradora. «Oh Dios, oh Señor». Mis instintos de supervivencia se activaron de forma brusca y rápida. Mis ojos se cerraron sin mi permiso y luego se oyó un sonido de rasguños directamente sobre el cristal, lento, chirriante, como uñas pasando una tras otra. Me quedé helado, sin respirar. Lo único que escuchaba era el latido de la sangre en mis oídos. Luego, silencio, ni una voz, ni un susurro. Cuando me atreví a abrir los ojos, la ventana estaba empañada por una espesa condensación y en el cristal, claro como el día, estaba escrito: «No rompas las reglas». En ese momento estaba destrozado, completamente vacío por dentro y por fuera. Mis nervios eran como cables pelados, echando chispas con cada sonido. Mis dedos no dejaban de temblar, incluso cuando los cerraba en puños. Sentía una opresión en el pecho, como si algo pesado se hubiera instalado dentro y se negara a moverse. Me repetía a mí mismo que si lograba aguantar hasta la mañana, todo iría bien. Tal vez todo esto parecería un sueño horrible y retorcido. Solo tenía que resistir, pero mi cuerpo ya no creía en mis pensamientos. Estaba cansado y asustado como no se puede estar. Ni siquiera recuerdo cómo pasaron las horas después de lo que ocurrió en la ventana. En un momento era poco después de la medianoche y luego casi las 4. Mi mente dejó de llevar la cuenta del tiempo, como si supiera que no quería estar despierta para lo que venía después. A las 3:45, el mundo volvió a cambiar. Empezó con un olor húmedo y pesado, como a algas podridas y cuerdas mojadas. Luego llegó la niebla, espesa, demasiado espesa. Avanzaba como si tuviera mente propia, envolviendo el faro con mantas pesadas. Asfixiaba la luz.
Apenas podía ver el borde de mi propio escritorio. No era el tipo de niebla que simplemente oculta la vista. También devoraba el sonido. Todo se volvió ahogado, silencioso. Intentaba no levantar la vista. De verdad, lo intentaba. Miraba al suelo, parpadeaba rápido, me concentraba en el latido de mi propio corazón. Pero entonces lo escuché. Madera, madera vieja crujiendo bajo presión. Luego, otro sonido, metálico, grave y sordo. Resonó a lo lejos, como una campana balanceada por una mano invisible. La campana de un barco. Contuve el aliento. Con cuidado, como un niño escondiéndose bajo las sábanas, giré la cabeza lo justo para volver a mirar por la ventana. La niebla era tan espesa que pensé que no vería nada, pero entonces, débilmente, como un recuerdo que emerge de un sueño profundo, lo vi. El barco, apenas visible, como una sombra en la niebla, se deslizaba sobre la superficie del océano de manera demasiado suave, demasiado silenciosa, sin salpicaduras, sin olas alrededor del casco. No perturbaba el agua en absoluto, simplemente se movía en silencio, como si no fuera parte del mundo que conocemos. Sus velas estaban rasgadas, ondeando suavemente, como tela vieja dejada a pudrir. La madera del barco estaba agrietada, descolorida, y aún así se mantenía en pie, como si se negara obstinadamente a hundirse. Eso estaba mal. Ese barco no pertenecía a esta época, quizás a ninguna época, y entonces vi las figuras. Estaban a lo largo de la cubierta, observando inmóviles. Se parecían a personas, pero ya no eran del todo humanas. A algunos les faltaban los brazos. Uno no tenía rostro, solo una piel suave y pálida estirada donde debían estar sus rasgos. Varios estaban con la boca abierta, ancha y vacía. Sus mandíbulas colgaban en gritos interminables, pero ninguno de ellos emitía sonido alguno. Simplemente miraban. Todos y cada uno de ellos miraban hacia el faro, hacia mí. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. La piel se me tensó, las piernas se me entumecieron. No podía correr, ni siquiera podía parpadear. Entonces, una de las figuras se movió, levantó la mano, no en señal de saludo ni de paz. Apuntó directamente hacia mí. Casi vomito, se me revolvió el estómago. Mi mente gritaba exigiendo una explicación, pero en el fondo de mi alma, allí donde no quería mirar, ya lo sabía todo. Esto no era una historia de terror olvidada, transmitida de boca en boca por marineros borrachos. Esto era real, todo, las reglas, los susurros, los rasguños en la ventana, la voz parecida a la de mi madre, el barco. Volvía una y otra vez, y ahora entendía por qué. El papel ensangrentado que había encontrado antes esa noche, arrugado y metido detrás de los troncos, decía la verdad. No lo había entendido antes, no quería entenderlo, pero ahora con todo cobraba un sentido perfecto y horrible. El último guardián, él cometió un error, solo uno. Dejó que la luz del faro se apagara, aunque fuera por un minuto. Y en ese minuto, el mar tomó lo que quería. El barco se estrelló. Murieron personas. Ahora, cada luna nueva, el barco regresaba, buscando, deseando, no por respuestas, sino por venganza. Y si no podía encontrar a aquel que fracasó, se llevaba al que vino a reemplazarlo, a mí. Las piernas me flaquearon, pero me sostuve en la mesa, me aparté de la ventana. No quería ver cómo desaparecía, no quería ver cómo esos rostros sin vida se derretían en la niebla, pero sabía que se había desvanecido de vuelta en el mar, por ahora, y algo, dentro de mí, susurró una verdad que no quería pronunciar en voz alta. Volverá, y la próxima vez puede que no se vaya con las manos vacías. No me permití volver a respirar hasta que mis botas tocaron la piedra húmeda fuera del faro exactamente a las 4 de la mañana. En el momento en que salí al aire libre, mis pulmones se llenaron del aire frío y cortante que me golpeó como una bofetada. El cielo empezaba a cambiar. Aún no era el amanecer, aún no era la mañana. Solo ese tono espeluznante de gris que hace que todo parezca incierto.
La niebla todavía se aferraba a todo, no tan espesa como antes, pero lo suficientemente pesada como para que el mundo siguiera pareciendo ahogado y distante, como si la niebla no quisiera soltar la noche, como si quisiera retenerme allí más tiempo. Me di la vuelta lentamente. Detrás de mí, el faro se erguía alto y silencioso. El rayo dorado de su luz giratoria cortaba limpiamente la niebla, como una espada que se defendiera de la oscuridad. Era estable, confiable, un símbolo de seguridad para cualquiera en el mar. Pero para mí ya no parecía un lugar seguro, parecía una advertencia. Había hecho lo que me ordenaron, no había roto ninguna regla, había mantenido la luz encendida, había mantenido los ojos la mayor parte del tiempo donde debía, no había prestado demasiada atención a voces que no debía escuchar. Sobreviví a la noche, pero ¿a qué precio y por cuánto tiempo podré seguir haciéndolo? Me quedé allí, mirando la luz giratoria, como si pudiera darme respuestas. Durante los últimos 2 años me había dicho a mí mismo que este lugar era la paz. Me había dicho a mí mismo que había encontrado la salvación en el silencio, en el aislamiento. Me había dicho a mí mismo que había huido aquí para encontrar el silencio después de que mi vida fuera destrozada. Pero, ¿y si eso nunca fue verdad? ¿Y si no vine aquí para huir de algo? ¿Y si me llamaron aquí? Ese pensamiento se coló en mi mente, lento y nauseabundo. ¿Y si no me estaba escondiendo simplemente del dolor, sino que estaba siendo castigado por él? Tal vez esto no era un trabajo, tal vez era una condena. Quizás Black Ridge no ofrecía soledad, quizás ofrecía una jaula de niebla y arrepentimientos, un lugar a donde enviaban a la gente para que sintieran eternamente en el mar el eco de cada error, y de repente algo quedó dolorosamente claro. No importa cuán exactamente siga las reglas, no importa cuán fielmente me apegue a la rutina, cuán brillante mantenga la luz, cuán silenciosos mantenga mis pensamientos, algún día el faro no me protegerá, algún día no me dejarán ir.